Huánuco primero, el trabajo de nuestro congresista no se detiene. Está llegando a Pucallpa después de haber examinado las carreteras, los mantenimientos que se vienen realizando desde Huánuco hasta acá Ucayali. Vemos que de Huánuco a Pumahuasi está yendo bien, ya están en la etapa de Chayana, empezando de Chayana hacia Pumahuasi. Y bueno, desde Tingo María vemos que por tramos, desde Puente Chino hasta más allá del Boquerón, no se están realizando muy bien los trabajos, muy lentos, y parece que la parte técnica, así visualizando, ojalá no falle pronto. Ya se nos acercan las lluvias y ahora lo vamos a ver el día de mañana también acá. La ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali, nos recibe, donde se llevará a cabo la primera sesión descentralizada y la segunda audiencia pública de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República sobre el proyecto de la ferrovía del tren bioceánico Perú-Brasil. Así es recibido el presidente de esta comisión, el congresista huanuqueño, doctor Guillermo Bocángel Weider. El alcalde de Pucallpa y el gobernador regional de Ucayali dan la bienvenida al presidente de la Comisión de Transportes, Guillermo Bocángel, y a los congresistas Edmundo del Águila, Roy Ventura, Moisés Mamani, Glider Uchillawa, Carlos Tubino, quienes también forman parte de esta comisión importante del Congreso de la República. Tener nuevamente en Pucallpa a la Comisión de Transportes para ver el tema muy importante, este proyecto de ferrovía de tren bioceánico. Sabemos todos que traería un gran desarrollo a la ciudad de Pucallpa, a las ciudades involucradas en el trayecto del tren. Sería el corredor económico, socioeconómico más importante para el desarrollo de todas estas ciudades. La participación de los señores congresistas aquí en la región de Ucayali hace ver que efectivamente el Congreso de la República está preocupado por el desarrollo del país. El gobernador de Ucayali hace entrega de presentes a los ilustres visitantes. El presidente de la Comisión de Transportes da inicio a la sesión descentralizada. En esta primera sesión descentralizada realizada en la ciudad de Pucallpa, viernes 18 de noviembre de 2016, siendo las 9 horas con 18 minutos, en la sala de convenciones del Cabildo del Hotel del Oriente Pucallpa, y contando con la presencia del congresista Edmundo del Águila Herrera, Carlos Tubino Arias, Moisés Mamani Colquehuanca, Roy Ventura Ángel y Glider Uchillawa Huazanga, y quien preside esta comisión, contando con el quórum correspondiente y reglamentario, damos inicio a esta primera sesión descentralizada de la comisión con la agenda que se ha entregado oportunamente a ustedes, señores congresistas. Participaron los congresistas, quienes forman parte de esta comisión de transportes. Puedan hacer los pedidos ante el ministro de Transportes y Comunicaciones, sea también esta comisión en conjunta para poder apoyar todos los proyectos y beneficios de nuestra región de Ucayali. El congresista Moisés Mamani Colquehuanca, quien es secretario de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, asume momentáneamente la presidencia de esta comisión para que el congresista Guillermo Bocángel sustente el proyecto de ley número 579/2016, ley que promueve la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones. Restituir la vigencia de la ley 29022
022, la cual fortalece la expansión de infraestructura de telecomunicaciones y establece un nuevo plazo de vigencia para promover la expansión de infraestructura de telecomunicaciones. Dentro de los nuevos plazos que pedimos es 5 años más para la adecuación de la infraestructura existente instalada actualmente a la fecha en telecomunicaciones de acuerdo a la ley 29022, ley para el fortalecimiento y la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, normas ampliatorias y modificatorias y sus reglamentos. Por eso que el Estado está preocupado también, pero para esto también tenemos que tener proyectos de ley que destraben muchas restricciones que hacen para poder colocar la infraestructura vial. Es como muchas veces se han licitado muchas obras. Ejemplo, la línea 2, se licitó la obra, se dio la concesión, pero sin embargo los terrenos nunca fueron entregados. Hay muchas obras que no pueden iniciar porque los terrenos no son de propiedad de quien lo va a construir. Por eso que lo primero hay que tener una ley de tal manera de que se pueda destrabar y tener todas las concesiones necesarias y los pasos necesarios para poder destrabar y poder comenzar a construir toda la infraestructura de vía. A través del Ministerio de la Producción, el Centro de Innovación Tecnológica en Ambo y el Centro de Innovación Tecnológica en Tulumayo por Santa Lucía. Pero sin embargo se ha construido, se ha puesto la maquinaria y el equipo y no se cuenta con energía eléctrica, no se cuenta con internet, no se cuenta con comunicación, no se cuenta con nada. Miren lo que han hecho, han construido, han puesto las máquinas, los equipos y no se cuenta con telefonía, no hay servicios básicos, ni saneado está el terreno. Entonces esas cosas ya no pueden suceder y quizás tenemos que regular muchas cosas. Después de sustentar su proyecto de ley, por mayoría quedó aprobado. ¿En contra? ¿Abstención? ¿Abstención? Por mayoría, aprobado este proyecto de ley. Un fuerte voto de aplauso, por favor. Antes que termine la sesión descentralizada, el congresista Glidero Chiñahua hace su pedido para que participe el director académico de la comisión. Señor presidente, considerando que estamos en una audiencia pública descentralizada, que está presente los congresistas de la República y siendo una petición propia del Colegio de Economistas, Colegio Profesionales, solicito en este momento que se le conceda el uso de la palabra al economista Justo Germán Vargas Fuentes, quien es director académico de la Comisión Organizadora. Sobre las palabras del ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, donde afirmó que el proyecto bioceánico para unir el Pacífico con el Atlántico en Brasil podría ser factible si cruza Bolivia, el economista Augusto Vargas Fuentes y su equipo técnico sustentaron esta posición y solicitaron a la Comisión de Transportes invitar al ministro Martín Vizcarra con la finalidad de hacer valer sus derechos la bioceánica Perú-Brasil. La Comisión de Transportes por unanimidad tomaron la decisión de hacer la invitación al ministro Martín Vizcarra. Los congresistas que estén de acuerdo en citar al ministro, síganse levantar la mano. Aprobado por unanimidad citar al ministro de Transportes y Comunicaciones a la comisión para una próxima sesión que será coordinada con los asesores correspondientes. Muchas gracias. Ya en la audiencia pública, las diversas autoridades de la región Ucayali dan a conocer sus pedidos sobre las múltiples necesidades que ellos tienen. Al mismo tiempo, los congresistas de esta Comisión de Transportes se dirigen a todos. Para mí es muy importante esta reunión de descentralización acá en Ucayali, no solamente Ucayali, sino también en la región de Puno. Agradecer también a la Comisión de Transportes por haber tenido la aprobación de que en la próxima audiencia el ministro de Transportes y Comunicaciones va a estar presente, en donde va a hacer la exposición correspondiente, cuál es el motivo por el cual quiere realizar el proyecto del tren bioceánico por el sur. Agradecido por todas las exposiciones, participaciones del Colegio de Economistas de acá de la región Ucayali y todas las personas que han participado. Y se puede ver la viabilidad del crecimiento de ciudades tan abandonadas y tan olvidadas como es la Amazonía, ayuda mucho. Y estamos aquí en Pucallpa para reafirmar y avalar el compromiso que tiene Fuerza Popular
con la región Ucayali, con la selva, con el oriente y con el desarrollo. Quiero felicitar de manera especial al presidente de la comisión porque ha tenido esa gentileza y esa decisión de hacer una reunión descentralizada y traernos aquí a Ucayali. El compromiso del presidente de la Comisión de Transportes. En cambio aquí compete a Ucayali, a San Martín, parte de Huánuco, Amazonas, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, Junín. Compete a muchas regiones. Y dije que no vamos a permitir porque acá ya hay estudios avanzados de mucho tiempo atrás. Guillermo Bocángel es representante de la región Huánuco. Y tenemos un gran acercamiento entre Huánuco y Pucallpa, y Ucayali, perdón. Yo cuánto tiempo paso muchas veces en Ucayali. Y soy de las personas que muchas veces no viajan en avión porque recorren carretera. Viniéndome ayer de carretera para observar el mantenimiento de carretera, de cómo se está trabajando desde Tingo María para acá. Por horas dicen que cierran las vías, no trabajan, engañándonos a nosotros, desde el Puente Chino, 9 de octubre, Tendencia, Boquerón y así sucesivamente por partes. Grandes tráficos, grandes problemas, grandes demoras, y eso es lo que voy a llevar también a decir. Voy a pedir explicaciones de cuándo van a terminar esos enrocados que están haciendo. ¿Para cuánto tiempo va a durar? ¿Para cuánto tiempo? ¿Para que se venga otra vez un invierno y se lo lleve todo? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que están haciendo? Eso tenemos que hacer como otras conclusiones. Como ya se ha reclamado cuando he recorrido las carreteras del lado de Huánuco, del lado de Ancas, y también la que sí he visto que no podemos desmerecer, que la están avanzando a su tiempo y como debe ser, es la de San Alejandro, el 86, a Macuya, a Puerto Zúngaro, Puerto Inca, Yuyapichi, seguimos hasta Puerto Bermúdez, y lo que está pidiendo Pasco es que se termine de Oxapampa a Puerto Bermúdez, de tal manera de tener pues también un eje comercial, turístico, etcétera, inmediatamente, ¿no? Ya hay carreteras porque hemos luchado y hemos aprobado la longitudinal de la sierra. La carretera que sale de Uchilla, Huacrachuco, Siguas y de Siguas para Lima ya está lista, esa está aprobada para el 2017. La otra que sale de Tingo María, Monzón, Jircán, Huacaibamba, Pontó, Puente Pumachaca, Huari, Siguas, también esa ya está aprobada para el 2017. Pero el punto central ha sido el tren bioceánico y vamos a defender el tren bioceánico que ya tiene un sustento como debe ser técnico, lo han puesto muy bien los representantes del Colegio Economista, certificado por el Colegio de Ingenieros y todos ustedes que están presentes, y sí nos tienen que ayudar a nosotros a luchar. El gobernador regional de Ucayali da por clausurado la primera sesión descentralizada y la segunda audiencia pública de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso sobre el proyecto de la ferrovía del tren bioceánico Perú-Brasil. Por clausurado esta audiencia pública desarrollada por la Comisión de Transportes del Congreso Nacional. Muchas gracias. Así es nuestra selva peruana, sus productos. Región Ucayali. Huánuco primero. Guillermo Bocángel Weider, presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de la República.